Continuamos junto a Pablo Iturralde de la Asamblea Nacional Ciudadana, analista político, preguntándote sobre estos 80 años de la histórica victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. ¿Qué reflexiones, qué es lo que nos ha dejado este momento histórico? Pablo. Frank, yo siento, pienso que es muy importante esta reflexión en este momento, fundamentalmente por dos cosas. La primera, porque estamos volviendo a vivir situaciones similares, no digo iguales, la historia nunca se repite realmente, ¿sí? Pero hay ciertos factores, ciertos elementos similares a los que provocaron la Segunda Guerra Mundial y el holocausto que significó la Segunda Guerra Mundial y que culminó con la victoria de los aliados, fundamentalmente de Rusia, y la derrota efectivamente del fascismo y de los nazis en Europa. ¿Sí? Ese fascismo que no solamente estaba en Alemania, que estaba en otros países que se constituyeron en aliados de los alemanes y que fundamentalmente nació en Italia y posteriormente se desarrolló y subsistió en España con la dictadura de Franco, ¿sí? Simplemente por recordar un poco la historia como tal. Ese será un factor. Hay varios elementos similares. Crisis económica, incremento de los conflictos militares, el número de conflictos militares hoy día en el mundo y de países involucrados en esos conflictos es el más alto, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una lucha en este momento cerrada por el declive de Occidente, de Estados Unidos, de Europa y el desarrollo fundamentalmente de Asia, sobre todo con China, pero también con India, con Indonesia, etcétera, ¿sí? Acompañado por Rusia y los BRICS, ¿sí? Y hay una especie de guerra mundial que tiene formas militares que se expresan en Ucrania, que se expresan en Palestina, en la Franja de Gaza, con la agresión de los israelitas, que se expresa en este momento en la guerra prácticamente, con el enfrentamiento que están teniendo India y Pakistán, y una serie de conflictos más, cerca de 60 conflictos a nivel planetario, Frank. O sea, tenemos el riesgo de ir a una tercera guerra mundial. Y el otro factor que hace importante esta reflexión es que en ese contexto de polarización mundial, de disputa de la hegemonía, de la construcción de un nuevo mapa geopolítico, de un mundo unipolar donde solamente mandaban Estados Unidos con los europeos, a un mundo multipolar, que eso es a lo que estamos yendo en este momento, lo que se está construyendo, lo que está emergiendo, naciendo en este momento, en ese contexto, los europeos fundamentalmente quieren cambiar la historia. La OTAN quiere cambiar la historia y quiere hacer asomar como que el triunfo sobre el régimen hitleriano nazi, ¿sí? En Alemania es un triunfo básicamente de los europeos y los Estados Unidos, como cuentan las películas de Hollywood, las películas que le gustan a Donald Trump, ¿sí? Y no fue el triunfo esencialmente de todos los aliados, por supuesto, pero fundamentalmente de Rusia. Y entonces ahí creo que es muy importante recordar, Frank, que el momento de inflexión de la Segunda Guerra Mundial es cuando Alemania invade Rusia y se dan tres grandes batallas a inicios de los años 40 del siglo pasado. La Invaden batalla, Rusia y en pleno invierno. claro, y en medio del invierno, que es la batalla de Moscú, donde se comprueba el fracaso de la estrategia Blitz, se llama, alemana, que era la estrategia de guerra acelerada rápida. La mayor cantidad de países europeos fueron tomados en horas o en días, menos de una semana, menos de 2 semanas. Frank, fueron invadidos y derrotados. Claro. Entonces, la ofensiva nazi, hitleriana, se estanca en Moscú. ¿Sí? La segunda gran batalla histórica, que es la principal, que es donde comienza la derrota alemana, es la batalla de Stalingrado, que es una batalla que dura casi un año, entre agosto del 42 y febrero del 43, donde mueren más de 2 millones de personas en el enfrentamiento y donde son derrotados 300.000 alemanes. Son rodeados
es una guerra de resistencia, de resistencia y de posiciones la que establece los rusos, y al final terminan rodeándolos y terminan liquidando a la mayor cantidad de estos 300.000 alemanes, y son alrededor de 120.000, creo que son alemanes los que se tienen que rendir efectivamente a las tropas soviéticas. En ese momento no era la Rusia actual, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso la bandera que se pone en Berlín, ¿sí? En el Parlamento alemán, es una bandera roja con la hoz y el martillo y la estrella amarilla, ¿sí? Que es justamente lo que tienes en tu claqueta, Fran, ¿sí? Este, precisamente. y la tercera batalla es la batalla de Kursk, que es parte de lo que hoy es Ucrania, donde se está dando una batalla, que es la batalla de los tanques. Ahí es la tercera cosa clave de la derrota alemana. La derrota, la estrategia Blitz alemana se fundamentaba en tanques ultra rápidos, en los Panzer, ¿sí? Que ellos Claro. tenían enorme capacidad de fuego, que invadían los países y barrían con todo lo que se ponía al frente. Literalmente barrían. Y entonces se da esta batalla de tanques entre los tanques rusos y los tanques alemanes, que también concluye con el triunfo soviético. Y esto permite la contraofensiva estratégica rusa del año 44 y 45, que lleva a la toma de Alemania, a la toma de Berlín y a la capitulación del régimen nazi de Hitler, al suicidio incluso de Hitler, ¿sí? Y por lo tanto a la definición efectivamente de la Segunda Guerra Mundial. Es falso lo que cuentan muchas de las películas de Hollywood, hay algunas buenas que se cuentan la historia real, pero la absoluta mayoría cuentan una historia irreal. Cuando uno ve esas películas, por eso la mayoría de la gente, si se le pregunta aquí en el Ecuador o en América Latina, seguramente, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Han de decir que es Estados Unidos. Y Estados Unidos ayudó en la batalla por liberar Europa, pero la liberación de Europa no se hubiera hecho sin este enorme entrega, sacrificio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Rusia, que puso 27.000 vidas, 27 millones de vidas, perdón, 27 millones de rusos y rusas fallecieron en esta guerra. Claro, no solamente por el conflicto militar directamente, sino por el hambre, por una serie de factores que acompañan el holocausto de la guerra como tal. Nosotros conocemos mucho a nivel planetario de lo que fue el holocausto contra el pueblo judío, 6 millones de judíos eliminados, fundamentalmente en campos de concentración, pero se habla muy poco del holocausto que significó para los rusos o para otros pueblos, para el pueblo polaco, para el pueblo rumano, para los gitanos, para las personas con discapacidades, que eran detenidas y eliminadas por parte del ejército nazi, ¿sí? Bajo el concepto de supremacía racial que tienen hoy día otros presidentes justamente como Donald Trump, ¿sí? Y que les llevaron a cometer los genocidios que cometieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Porque es importante resaltar que la ex Unión Soviética fue la gran ganadora de la Segunda Guerra Mundial en campos alemanes. Y te pregunto esto porque precisamente la industria cultural estadounidense siempre nos ha vendido la idea de que Estados Unidos fue el que ganó, el que ganó a la Alemania nazi, pero cuando vemos el número de muertos, sin duda alguna, cerca de 30 millones de soviéticos dejaron su vida para liberar al mundo de Hitler versus solo en el frente occidental no llegaban más allá de los 10 millones de muertos y hablamos de aliados, incluyendo a Estados Unidos. ¿Por qué Y es toda la Europa. importante? Porque es importante precisamente resaltarlo y decirle al mundo que fueron en realidad los soviéticos los que derrotaron a Hitler versus lo que nos cuentan, porque incluso cuando uno ve el mapa de cómo estaba avanzando, la participación en realidad de los aliados, Pablo, no sé si concuerdes conmigo, pero fue poca, no fue tan relevante como sí lo fue los soviéticos. Es más, si no estaban los aliados, Rusia, la ex Unión Soviética, tranquilamente un par de meses más y también el fin de Hitler ya estaba vaticinado solo por los soviéticos. Si uno ve el mapa europeo y euroasiático, Fran, uno puede darse cuenta claramente.
Alemania colocada, digamos, en lo que es la Europa occidental, es parte de la Europa occidental, ¿sí? Casi en la mitad, por decir así, de lo que Claro, es el continente europeo. ¿Sí? No tengo aquí un mapa para poder ver justamente los países, ¿sí? Que había conquistado casi toda Europa, ¿sí? Y que estaba a punto de conquistar otros países, etcétera. Y la Rusia, un tanto lejana, que es capaz de derrotar primero al ejército nazi en Rusia y después a desatar la contraofensiva, liberando a los países que estaban en la mitad. Ahí se claro. libera, no me acuerdo todos los países, pero se liberan más de alrededor de 15 países, de 18 países, ¿sí? Polonia, Rumanía, Yugoslavia, etcétera, ¿no? Son liberados por el avance y la contraofensiva justamente soviética. Entonces, la importancia de esto es, en primer lugar, fundamentalmente es una importancia con la transparencia, con los valores, con la ética, con la realidad. Es reconocer lo que fue la realidad. No se puede intentar querer cambiar la realidad, manipular la realidad, que muchas veces lo hacen a través de los medios de comunicación, a través de la industria cultural, del cine, de la televisión, ¿sí? Para manipular la cabeza, la conciencia, el pensamiento y el corazón, las emociones de la gente, de la ciudadanía. Y eso es lo que pretende hacer Europa, la OTAN, y pretende hacer los Estados Unidos. Ellos están festejando en Alemania y están festejando, por ejemplo, con el régimen de Zelensky. Y lo que hizo Zelensky con los pueblos en su propio país, con los pueblos rusos, con las poblaciones rusohablantes, fue igualmente una masacre al estilo nazi. Ellos Claro. están festejando con Israel. Israel lo que ha hecho fundamentalmente en la Franja de Gaza y con los palestinos y los pueblos árabes es una masacre, es un holocausto. Ha repetido el holocausto que le hicieron los nazis en contra del pueblo judío. Lo ha repetido contra otros pueblos. Entonces es desquiciante ver cómo los herederos del fascismo en el siglo XXI se reúnen para desconocer la historia, ¿sí? Exactamente cómo se dio. Y lo otro, la importancia que tiene es justamente porque, y yo por eso decía que en este momento es muy importante por la geopolítica, por la lucha por la hegemonía geopolítica mundial y por la lucha entre un mundo unipolar, donde antes la palabra del tío Sam era la palabra de Dios, entre comillas, del Dios capital, del Dios dinero, del Dios de la industria militar, de la fuerza militar, de los misiles, de la bomba atómica, ¿sí? En contra de los demás pueblos y para someter y subsumir a los demás pueblos y para mantenerse y seguirse enriqueciendo. Lo mismo que sucede con las oligarquías nacionales en nuestros países sucede a nivel planetario. Y entonces, hoy día, el poder defender la verdad abona también a la construcción de este mundo multipolar. Eh, yo no veo una alternativa para el desarrollo de los pueblos de América Latina, conjuntamente con Brasil, México y Argentina, que son las economías, sobre todo México y Brasil, las economías más desarrolladas, donde está incluido el Ecuador, por supuesto, ¿sí? No vamos a tener alternativa si no nos vinculamos en ese mundo, si no impulsamos ese mundo multipolar y no nos constituimos como un bloque que tiene la capacidad de influir, de incidir en las políticas, en las tomas de decisiones a nivel planetario con los demás bloques en el mundo, con el bloque norteamericano de Estados Unidos, o con el bloque europeo, o con el bloque asiático, con el bloque africano, ¿sí? El bloque latinoamericano tiene que hacerse escuchar, porque si no siempre vamos a ser países de un capitalismo periférico, subdesarrollado, de pobreza, ¿sí? Y vamos a ser países que entregamos nuestros recursos, nuestra riqueza natural y nuestras economías al saqueo de las grandes economías centrales. Pablo, quisiera también, aprovechando el tema de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, preguntarte precisamente sobre cómo fue el proceso comunista. Y hablamos de que allá en 1917, en octubre, lograron hacer la revolución. Hablamos de Vladimir Lenin, hablamos de León Trotsky y también de Joseph Stalin, los precursores de la Unión Soviética. ¿Y cómo es que pasó la Unión Soviética de ser una economía precaria, una economía agrícola? Revisaba los indicadores y prácticamente estaba a la cola
de los países de Europa, de Asia, prácticamente nadie regresaba a ver a la Rusia de los zares de ese entonces. ¿Y cómo es que en cuestión de 7 décadas lograron llegar a ser una potencia mundial, la cual fue la primera en enviar un satélite al espacio, enviar una mujer al espacio? Hablamos de Teresa Sharakova, el primer hombre también al espacio, Yuri Gagarin, también la primera perra que llegó al espacio, hablamos de la perrita laica, entre otras cuestiones. ¿Cómo fue ese proceso? Y te lo pregunto porque eso también es interesante. En cuestión de 7 décadas, bueno, a partir de la tercera ya tenían una consolidación muy fuerte, pero ¿cómo es que lograron todo ese avance en el tiempo? Es una pregunta sumamente interesante, Fran, y sumamente vigente. ¿Por qué? Porque justamente lo que hoy día se debate en nuestros pueblos, en nuestros países, en el marco de este nuevo mapa geopolítico en construcción y de esta disputa de la hegemonía entre el bloque de Estados Unidos con los europeos subordinados y el bloque asiático, sobre todo China y los BRICS, es justamente lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y digamos lo que permitió la primera revolución popular de los trabajadores, la primera revolución del pueblo, de un pueblo, en la historia de la humanidad, en el marco del capitalismo, es justamente proyectar un nuevo modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo que más allá de las ideologías, incluso de llamar al uno socialismo o al otro capitalismo, de las ideologías de izquierda o de derecha, ¿sí? Es un modelo que tiene similitudes, vuelvo a decir, cuando uno estudia la historia del desarrollo, la teoría del desarrollo, encuentra estas similitudes entre de medidas o de orientaciones estratégicas similares. Hay una cosa en la que cambian, ya voy a referirme, ¿sí? Que han utilizado tanto los países capitalistas como Estados Unidos o los países europeos o el Japón, como los países llamados socialistas, o donde hubieron revoluciones populares, campesinas, de trabajadores, como en el caso de la Unión Soviética o el caso de China, ¿sí? ¿Y cuáles son esas políticas, Fran? El primer elemento es, no hay desarrollo si es que la economía no se pone al servicio del ser humano. Y esta es la principal diferencia, tal vez, ¿sí? ¿Es una economía al servicio del capital, de las oligarquías, de los grupos, de las élites económicas, de los grandes empresarios y banqueros? ¿O es una economía al servicio de las mayorías, incluso de los empresarios e incluso de los banqueros? Este es el principal elemento diferenciador. Pero ya en cuanto a las políticas como tal, Fran, ¿sí? Fueron las exactamente iguales. El desarrollo de la industria, por ejemplo. La Luego industrialización. de la revolución soviética, del desarrollo de los soviets y la toma del poder en el año 1917, perdón, bajo la conducción del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso y posteriormente Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿sí? Lo primero que se hace es fortalecer el desarrollo industrial, fortalecer el desarrollo de las tecnologías para la producción industrial, para la producción agrícola, de la ciencia, de la ciencia aplicada en la economía, en la sociedad, pero también en la industria incluso militar, Fran, ¿sí? Eso no se puede hacer sin el desarrollo de la educación, Fran, sin que, por ejemplo, los ecuatorianos no tengamos profesionales y científicos triple A al nivel de planetario, al nivel mundial, ¿sí? Puedo pedir un permiso porque no hay quien abra la puerta de mi casa y me tocaron el timbre. Seguramente se escuchó. Dame 10 Claro, segundos. adelante. Disculpa, por favor. Perdón. Hasta mientras, amigas y amigos, muchísimas gracias por seguir conectadísimos a través de En Retrospectiva. Ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Para seguir hablando un poco del tema de la ex Unión Soviética, esos indicadores ha sido interesante tras todo lo que había logrado en ese entonces la ex URSS, porque, por ejemplo, lograron hacer la industrialización y también una reforma
agraria que también les permitió dar de comer a millones de rusos. Antes morían precisamente por el hambre, morían por todas estas condiciones en las cuales vivían, pero sin embargo, desde 1917 lograron hacer una serie de reformas que, insisto, antes era una economía precaria, era una economía agrícola, pero con la reforma agraria y la industrialización logró llegar a hacerse una potencia mundial. Y también concuerdo con Pablo, el tema de la educación fue fundamental para que puedan llegar a esos niveles de desarrollo. Continuabas, Pablo, con el análisis. Además de los elementos ya planteados, que es el tema de la industria, del desarrollo agrario y la reforma agraria, ¿sí? A pesar de que la tierra, en el caso de la Unión Soviética, siguió siendo propiedad del Estado, ¿sí? Diferente a lo que pasó en China. Y ahí hay una diferencia que es interesante y después también la podemos reflexionar. El tema de la educación y el tema de la innovación tecnológica. El Claro. desarrollo científico técnico es un tema clave. No hay ningún país que pueda lograr el desarrollo sin efectivamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y eso tiene que ver mucho con el sistema educativo, escuela, secundaria, la universidad y ciertos centros de producción de ciencia y de tecnología, Frank. Por eso, por ejemplo, hablar de Yachay acá en el Ecuador o de Iquian es justamente la posibilidad de hablar de proyectos que podrían permitir el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en este caso para el Ecuador. Parte de esto es también colocar las políticas sociales de garantía de la vida de los seres humanos a través de la educación, de la salud, de las condiciones de vida, de calidad, como un elemento central efectivamente de estos procesos de desarrollo. ¿Sí? Es decir, sin este tipo de políticas, ningún país, capitalista o socialista, yo me desmarco en este momento, si quieres, de izquierdas, derechas, capitalismo, socialismos, y me pongo completamente pragmático. No hay ningún país, llámese Estados Unidos, los países europeos, la China, la Rusia, etcétera, la India, que se hayan podido desarrollar sin este tipo de políticas. Concuerdo. Y tal vez una cosa que yo quiero para hacer una autocrítica, porque creo que es central, hay que recordar, sin embargo, Frank, que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas implosionó. Al final se destruyó, desapareció. La Rusia que tenemos hoy día no tiene el mismo régimen económico, por decir así, político que tenía la Unión Soviética, ¿sí? Y ahí tengo que hacer una comparación con lo que es el régimen desarrollado en China y el modelo de socialismo, por decir así, desarrollado en China. Y solamente quiero dejarlo planteada la idea, porque esta es una búsqueda, yo suelo decir heterodoxa, práctica, pragmática. Cuando yo digo práctica y pragmática, me refiero que se rige por los resultados más que por las ideologías. Y el resultado es que mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe, ¿sí? Ahora existe la Rusia que ha retomado un camino con ese tipo de políticas, bajo la dirección del presidente Putin, ¿sí? Y existe China, que sin embargo también después de ser una economía y un país absolutamente precario, semifeudal incluso se puede decir, ¿sí? Hoy día prácticamente es la principal economía del planeta en términos de producción, de generación de riqueza y en términos tecnológicos, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo de socialismo. Yo tengo ahí una crítica al modelo socialista soviético, copiado en muchas partes, se volvió hegemónico a nivel planetario, que es un modelo, perdón el término, no tengo otro, ortodoxo, dogmático, ¿sí? Que pretendió eliminar ciertos elementos del mercado en la economía y que fueron elementos que llevaron justamente, además del atraso tecnológico ya en cierto momento, que llevaron a su implosión. Mientras que en China se aplica lo que ellos llaman un socialismo adaptado a las condiciones chinas. El socialismo no es talla única, no son recetas mecánicas que se aplican en cada país, sino que tienen que aplicarse a las condiciones concretas de cada uno de los países y que ellos denominan además como un socialismo de mercado. China no ha eliminado los elementos de mercado de su construcción socialista. Es más, ellos incluso hablan de una construcción del socialismo que no se hace en un año, en 10 años o en 4 décadas, sino que se hace en centurias, incluso en siglos. Y entonces están en ese proceso.
Y ese proceso les permite hoy día ser prácticamente la primera economía a nivel planetario y es parte de esto de esta disputa que se está dando de la hegemonía a nivel mundial y por otro lado de este nuevo mapa geopolítico que se está construyendo y desarrollando en el mundo. Aunque bueno, también hay que considerar las reformas liberales que se comenzaron a hacer allá por los años 80 en, en la ex Unión Soviética y que implosionó con Boris Yeltsin y los Chicago Boys, también que para resolver los problemas de la economía comenzaron a liberalizar aún más la misma y por lo cual en vez de tener una mejoría, comenzaron a tener todo lo que pasó. Recuerdo que después de la desunión de la URSS, Moscú, que era una de las capitales mejor valoradas, se convirtió en el centro del crimen organizado, porque esa historia Sí, también no nos la cuentan lo que no pasó nos la... después, incluso Así el tema de es. los derechos de las mujeres. En la Unión Soviética tenían hasta un año de lactancia, tenían unos derechos consagrados, pero después pasó todo lo contrario, incluso las mujeres comenzaron a esterilizarse para no perder sus trabajos. Aunque claro, en eso sí podríamos hablarlo a profundidad en un futuro programa porque es una historia que es interesante analizarla de principio a fin, desde 1917 hasta 1991, cómo fue todo el proceso de auge y caída, incluso que nunca tuvo recesión. Me parecía interesante esa forma de manejar la economía. Claro, los últimos años también todos lo hablan, todos lo comentan, pero no se dice el por qué y tras de ello también Está Estados atrás. Unidos que estaba interesadísimo en hacer que cayera la URSS. Pablo, antes de finalizar con esta charla tan amena también sobre el día de la victoria, ¿cuál sería la verdad monumental de este día histórico, 9 de mayo, que se conmemoran los 80 años de la aplastante derrota del ejército de la Alemania nazi a manos del ejército rojo de la Unión Soviética? Sí, yo creo que lo fundamental es la derrota de los nazis, del fascismo. Yo creo que ese es el elemento central. Vuelvo a insistir, esa derrota del fascismo es resultado de la lucha de todos los aliados. Pero el país que juega el país y la fuerza militar que juega un papel central, protagónico, sin el cual no se hubiera podido producir la derrota de los alemanes fascistas, nazis, es justamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 27 millones de vidas entregadas por la liberación de Rusia, pero también por la liberación de europea, por la liberación del mundo. El proyecto de dominación nazi y de supremacía racista, racial que tenían los nazis, no era simplemente europeo, era planetario, Frank, desde sus fundamentos doctrinarios, ¿sí? Y entonces yo creo que es lo fundamental, y más aún en un momento como el actual, donde en el marco de esa lucha por la hegemonía, donde en el marco de ese naciente irrupción del mundo multipolar, se están fortaleciendo en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, en nuestros países latinoamericanos, las ideas fascistas. Hoy día, en el mundo occidental, no en el mundo asiático, en el mundo occidental, no en el mundo africano, en el mundo occidental, europeo y americano, hay un desarrollo de las ideas fascistas, de la pérdida de la capacidad de solidaridad, de la pérdida de la capacidad de humanidad, de la pérdida de la capacidad de empatía, ¿sí? Que tenemos los seres humanos para poder ayudarnos entre nosotros y para poder salir colectivamente. Lastimosamente, cada vez más el individualismo competitivo, el rechazo a lo diferente, el miedo a lo diferente, el rechazo a lo diferente, la persecución de los pueblos migrantes, de los países migrantes, de los trabajadores migrantes, no solamente en Estados Unidos, en Europa, sino en nuestros propios países. Lo que pasa en el Ecuador respecto a los venezolanos, la imagen que les damos a los venezolanos. Todas esas son manifestaciones de ideas fachas, de ideas fascistas, ¿no? Entonces es impresionante que cuando estamos festejando o conmemorando, más que festejar, no se puede festejar una guerra, conmemorando 80 años de la derrota fascista, tengamos a contrapelo de la historia, de manera paradójica, el desarrollo justamente de fascismos, de gobiernos de extrema derecha,
y de gobiernos que lo que están buscando es justamente el desarrollo de sociedades neoliberales y fascistas en contra de los pueblos y en contra de la vida de la mayoría. Y a manera de bonus track, a propósito de este día, Donald Trump dijo que el 8 de mayo debería de ser considerado el día de la victoria, como aduciendo a que Estados Unidos fue el que ganó la batalla, la guerra contra Hitler. ¿Qué decir al respecto? Se está atribuyendo algo, y dicho sea de paso, una, porque él tiene tintes neofascistas, se está atribuyendo una victoria hacia alguien que podría tranquilamente ser su compañero. Si están pretendiendo traficar con la historia y con la realidad para tratar de ganar hegemonía en la cabeza y el corazón de la población. No es un esfuerzo nuevo, esto lo vienen haciendo desde siempre, desde el inicio, después de los resultados de la Guerra Mundial, que dio el inicio al tratado de Bretton Woods, a la actual forma de organización de las Naciones Unidas, al bloque socialista y el bloque capitalista y a la llamada Guerra Fría. Y entonces ellos desde esas épocas han pretendido a través del cine, a través de la televisión, de los medios de comunicación, tratar de convencer a la humanidad que ellos son los grandes héroes de haber derrotado al fascismo. Pero la historia no miente. Si uno incluso compara seguramente los esfuerzos norteamericanos en recursos tecnológicos, económicos y en sacrificio de vidas humanas con respecto a los de Rusia, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación, no van a llegar seguramente ni a la décima parte de la cantidad de muertos, de vidas humanas que puso la Unión Soviética para liberarnos del fascismo a toda la humanidad. Han sido las apreciaciones de Pablo Iturralde, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional e internacional. Muchas gracias, Fran. Un abrazo nuevamente para ti, para toda la audiencia de tu medio de comunicación y siempre a las órdenes.